Hola amigos de la ciencia, soy Nacho Simón y mirad lo que me han regalado. Un amigo lo compró por 5 o 10 euros en el rastro y por supuesto está hecho polvo, las baterías están muertas, en principio no sirve más que para desmontarlo. A ver qué podemos aprovechar, a ver qué podemos hacer. Se queja de que no tiene batería. Como juguete musical parece que funciona. Bueno, voy a desmontarlo. Aquí vemos el interruptor y el conector de carga. Es decir, estos son los cables de alimentación para cargar y este el interruptor. Lo corto y arreglado. Aquí hay un grupo de LEDs. Supongo que se encenderá en algún momento, no lo sé. Mirad. Aquí. Vaya, ahora se ha quedado encendido. Como estos eran los cables del interruptor, entiendo que tocando una vez se apaga y juntándolos otra vez se enciende. Quieto. Así, calladito. Bueno, pues aquí tenemos un grupo de LEDs. Tiene aquí un pequeño conector, lo puedo sacar. Ya tengo desguazado o deshuesado, o la palabra que utilicéis cada uno. Desarmado este conjunto de LEDs. Bueno, aquí tenemos otro conjunto de LEDs igual. Y aquí están las baterías, que son las culpables de que no funcione. Vamos a retirarlas. Pues aquí está el paquete de baterías. Tienen un voltaje nominal de 36 voltios y unos 158 vatios hora de energía, de capacidad de acumulación de energía. Tiene 4,4 amperios hora, que si lo multiplicamos por el voltaje, o sea, algo así como 0,15 kilovatios hora. Voy a conectarlo otra vez. Ya veréis cómo lo cayó. Se cayó. Estos circuitos entiendo yo que lo que hacen es que al detectar la posición hacia adelante o hacia atrás, hagan que el motor vaya hacia adelante o hacia atrás para mantener el equilibrio y también regularán la velocidad. Estos que son más gruesos, que son capaces de llevar más corriente, más cantidad de intensidad eléctrica, son los que alimentarán el motor. Voy a intentar soltarlo. Ya está. Vale, y aquí tenemos 4 tornillos Allen. Voy a buscar la correspondiente llave. Está realmente duro. Este está blando. Parece que voy a doblar la llave. Ya está. Doblada la llave. Qué barbaridad. Se ha doblado la llave. Este sí que he podido. Voy a probar con el martillo, a ver. Si igual así la llave sufre menos. Bueno, esta llave la doy ya por perdida.
La ley de Murphy, siempre hay un tornillo que nos fastidia. Nada, voy a buscar otra llave, a ver. Vaya. Ya está. Esta sí que ha aguantado. Debía ser muy mala la otra. Por cierto, me he cargado una de las baldosas que tengo aquí debajo. Menos mal que compré, que es que era obligado comprar una caja que venían 20, creo. Y voy a levantar esto, pero lo dejamos para el próximo día. Que no, que es broma. Esto es un trozo de aluminio, un bloque de aluminio. Y aquí tenemos la rueda con el motor integrado que está dentro. De hecho, ahora voy a intentar conectarlo a ver si lo hacemos girar. Ya he sacado las dos ruedas. Los circuitos en principio no los vamos a aprovechar para nada. Como curiosidad os voy a enseñar esto. No he desmontado esta parte para que lo veáis. Al pulsar aquí con el pie, al apretar, esta parte de aquí sube, o mejor dicho, baja. Y tenemos aquí esta pieza que tiene estos componentes que se llaman optoacopladores. Esto va así. De forma que al pulsar, esto baja y se introduce en medio del optoacoplador. De forma que corta el paso de luz. En este caso no es luz, sino radiación infrarroja. Consiste en un LED infrarrojo y un fotodiodo, es decir, un emisor y un receptor. Es algo parecido a la barrera de paso de un ascensor, y cuando pones la mano o pasa una persona, te detecta. De forma que el circuito es capaz de detectar si alguien ha pulsado aquí, o en estas otras dos. Y nos queda aquí el chasis, ya lo he desmontado. Yo juraría que esto es Zamac. No es ferromagnético, es una aleación de zinc, magnesio, cobre y lleva varios metales. Aluminio, en cambio, sí que es la placa, esto seguro que es aluminio, la placa radiadora que había aquí en contacto con estos componentes, que parecen transistores de potencia, aunque no llevan inscripción. Y el eje, por supuesto, es de acero. Un día os hablaré del Zamac. Y quizás fundamos algo. Con Zamac se hacen muchas piezas, tiene un bajo punto de fusión y es bastante útil para fundir en moldes. Ha habido bastante suerte que estos tornillos son estándar, son de métrica 8, cabeza hexagonal Allen. Y podemos comprobar que son de métrica 8 con una tuerca de métrica 8. Con lo cual, de maravilla, puesto que irá al bote de los tornillos de métrica 8. Ya casi lo tengo lleno. Por otro lado, he obtenido todos estos tornillos con esta tuerca de métrica 4. Se comprueba que son de métrica 4. Así que irán al clasificador de tornillos a los de métrica 4. Y por último están estos tornillos no estándar, que estos no ajustan en ninguna tuerca. Acaban en punta y son parecidos a los roscachapa o a los que se utilizan en el aglomerado. Pues se pueden atornillar. Y aquí tenemos las joyas de la corona, estos dos motores rueda. Y no son motores de corriente continua. Aquí tengo un motor de corriente continua, tiene dos terminales, vamos a conectarlo. Si lo conectamos a una fuente de tensión, rojo positivo, negro negativo, pues funciona, gira. Si invertimos la polaridad, girará al revés. Para empezar tenemos 3 conectores de alimentación en vez de 2. Y estos cables más finos son sensores. Digamos que son para detectar la posición, la velocidad, si va hacia un sentido o hacia otro, etc. Esto sirve para que los circuitos puedan interpretar qué está ocurriendo aquí dentro. Pero la alimentación son estos 3 conectores. Observad que los cables son más gruesos, puesto que tiene que circular bastante corriente. Si conectásemos 2 de ellos a la fuente de tensión, no ocurre nada, no se mueve. Lo que sí que se puede apreciar es que el eje se bloquea. Es un motor de tipo brushless, es decir, sin escobillas. Para poder funcionar necesita un driver, es decir, un controlador. En la tarjeta electrónica está integrado de forma que va mandando las señales correspondientes para que se vaya moviendo. Es bastante parecido a ciertos motores de corriente alterna, pero no los motores de corriente alterna comunes como el de una batidora o el de la lavadora.
Vamos a abrirlo. Aquí tenemos los correspondientes bobinados. El estator en este caso es interior, que es la parte de los bobinados, y el rotor es externo. Tenemos un rotor externo, que es el que lleva los imanes. A ver si puedo sacarlo sin romperlo. Creo que llevará un rodamiento abajo, al final del eje. Cuesta, ¿eh? Los imanes tiran mucho. Ya está. Mirad, lo que pensaba, aquí hay un rodamiento en el que va metido el eje. Esto gira. Aquí dentro hay unas bolas. Y aquí alrededor, en el rotor externo, tenemos los imanes. ¿Vale? De forma que al circular la corriente por las bobinas, se genera un campo magnético que interacciona con los campos magnéticos de los imanes. Es como mover una liebre de forma que el galgo nunca la alcance. Lo bueno de estos motores, vaya golpe. Lo bueno de estos motores es que se puede invertir su funcionamiento. Si los hacemos girar, obtendremos electricidad. Tendremos un alternador trifásico. Vamos a verlo. Ah, y fijaos que aquí hay otro rodamiento también. Metemos el eje por el rodamiento. Ahora parece que ha encajado bien. Vamos a encontrar la posición de los tornillos y los colocamos. Ha quedado bien ajustado. Funciona. Vamos a probarlo como alternador. Vamos a ver si podemos generar corriente eléctrica. Voy a poner esta bombilla, una pequeña lámpara incandescente, en su correspondiente portalámparas y la voy a conectar a dos de los terminales. Voy a utilizar estos pequeños latiguillos con pinza de cocodrilo o de caimán. Vienen muy bien. Facilitan mucho el trabajo. Mirad que con un poquito de giro ya se enciende. Recordemos que las bombillas incandescentes, las lámparas incandescentes, no tienen polaridad. Les da lo mismo que la corriente circule así o al contrario. Voy a dejar fijo el eje y voy a mover el rotor externo. Aquí lo tenemos. Si le diera muy fuerte podríamos fundir la bombilla, puesto que la tensión nominal de este motor son 36 voltios. Cada uno de estos conectores va a una de las fases, puesto que es un motor o un alternador trifásico. Podríamos aprovecharlo mucho más si colocásemos hasta 3 bombillas, una entre cada dos fases. Es decir, entre la fase 1 y 2 una bombilla, entre la 2 y 3 otra bombilla y entre la 3 y la 1 otra bombilla. Tenemos las 3 lámparas conectadas a los 3 pares de fases. Esta no sé qué le pasa. Ahora deberían encenderse las 3. Cuesta más. Al haber más carga, digamos que se cortocircuitan en cierto modo las bobinas y interaccionan más con los imanes, de forma que cuesta más girarlas. Vamos a ponerlo así. Ahora, tenemos las 3 fases, los 3 pares de fases, con sus correspondientes 3 lámparas incandescentes. Para simplificar un poco estos cables de control, los sensores los voy a atar con cinta adhesiva, con cinta aislante, para que no nos molesten. Y ahora voy a conectar diodos LED. Estos sí que tienen polaridad, a diferencia de las bombillas incandescentes. Largo positivo, corto negativo. Cuando la corriente circule en sentido positivo o negativo se encenderá, pero cuando esté en sentido inverso no se encenderá. Voy a intentar sujetarlos bien. Voy a utilizar para hacer las cosas mejor esta placa tipo breadboard.
os pongo una tarjeta con un enlace a un vídeo que hice al respecto. Estos conectores hembra de banana, las bananas son esto es un conector macho y esto es un conector hembra aéreo, es decir, que está en el aire. En cambio, estos conectores hembra, estos se llaman murales porque van a un muro, porque van empotrados, como los enchufes de la pared. En cambio, este cable de una largadera es también aéreo. Utilizaremos para cada una de las fases estos 3 conectores. Falta de poner este. Vale. Y como vimos en el episodio de las breadboard o protoboard, esta fila está conectada entre sí. Debajo hay unas plaquitas metálicas que hacen la conexión. La siguiente será la segunda fase y esta la tercera. Y ahora ya es mucho más sencillo colocar los LEDs. Podemos conectar entre la 1 y la 2. Ahora va entre la 2 y la 3, el verde. Y el amarillo vamos a ponerlo entre la 1 y la 3. Y ahora con estos 3 latiguillos que tienen en un extremo pinza de cocodrilo y en otro conector macho de banana, conectamos las pinzas de caimán a cada una de las 3 fases y ahora la conectamos a las hembras murales correspondientes de banana. Y este azul nos viene genial, uno de cada color. Esto habría que verlo en cámara lenta. Ahora con poca luz seguro que se ve mejor. Genial. Vamos a verlo en cámara lenta. Voy a colocar ahora otros 3 LEDs, pero invertidos, con la polaridad invertida, de forma que así podremos coger la onda invertida. Si el rojo coge, por ejemplo, la parte superior, la parte positiva de la onda de la corriente alterna, si lo pongo invertido, cogerá la parte inferior, la parte negativa. Los he colocado ahora en mejor disposición, es más fácil trabajar fuera de cámara. Si conecto este motor de corriente alterna entre 2 fases, podremos moverlo, ya veréis. Es un motor que lleva una caja reductora, de forma que hay que darle bastantes vueltas para que dé una vuelta allí. Otro experimento que podemos realizar es este, ya veréis. Más o menos se mueve suave. Ahora voy a conectar las 3 fases entre sí, un poquito de cinta aislante. Y mirad lo que ocurre. Simplemente conectando estos 3 cables, va durísimo. ¿A qué es debido? Al estar el circuito eléctrico cerrado, la corriente eléctrica que se induce circula por las bobinas y genera un campo magnético opuesto al primero, es decir, opuesto al campo magnético de los imanes. Esa es la razón por la que los automóviles consumen más combustible con las luces encendidas que apagadas, puesto que hay más resistencia mecánica en el alternador. Mirad estas bobinas. Paso un imán cerca y no ocurre nada. Es un imán bastante potente. Ahora voy a cerrar el circuito. Se trata, por tanto, de un circuito cerrado. Observad cómo al mover el imán inducimos una corriente eléctrica en la bobina que a su vez genera un campo magnético que se opone al primer campo, es decir, al del imán. Y aquí nada. Voy a cerrar aquí el circuito. Ahora la corriente sí que tendrá un circuito cerrado para generar un campo magnético si muevo un imán en las proximidades que induce una corriente eléctrica en las espiras. Vamos a verlo en otro ángulo para que nadie diga que estoy rozando. Y esto también es lo que hace que un imán al caer por un tubo de cobre se frene. El tubo de cobre sería como una espira muy gruesa, una sola espira, de forma que puede circular mucha corriente. Tengo este pequeño osciloscopio que voy a conectar entre 2 fases.
Os pongo una tarjeta del episodio en el que hablo de él. Por ejemplo, selecciono estas dos fases y lo voy a hacer girar. Aquí tenéis el patrón de onda sinusoidal, es decir, la función matemática seno, que es la típica de la corriente alterna. Fijaos cómo, si le doy más rápido, la frecuencia aumenta, es decir, la longitud de onda disminuye. La distancia entre las crestas o los valles es más pequeña. Por supuesto, también, al darle más rápido, el voltaje aumenta, con lo cual la amplitud de la onda es mayor. Mayor amplitud, menor amplitud y también menor frecuencia, es decir, mayor longitud de onda. Y ahora la guinda del pastel. Voy a conectar un motor con el otro. Coloco uno de ellos en este tornillo de banco. Y ahora con estos latiguillos de pinzas de caimán voy a interconectar las fases. Voy a hacer girar una de ellas y observad que la otra gira en el mismo sentido. Cambio de sentido y lo mismo, en el mismo sentido. Esta rueda hace las funciones de alternador y esta de motor. Voy a intercambiar dos fases. Por ejemplo, esta con esta. Y ahora giran en sentido contrario. Que nadie me diga, por supuesto, que las interconecte para que así generemos energía infinita, porque eso es imposible. Observad las pérdidas que hay. Yo estoy ejerciendo bastante fuerza en la primera rueda y la segunda rueda tiene menos fuerza. Se producen pérdidas. Ato este peso con un cordel. Voy a soltarlo primero con las fases desconectadas. Ahora las voy a conectar entre sí. Y ahora voy a soltarlo a mitad de camino. Aquí tenéis la evidencia visual del fenómeno, puesto que cuando lo giraba con la mano, desde el punto de vista visual, no es fácil de apreciar. Y ya que he montado todo este tinglado, pues voy a hacerlo con dos fases. Será un resultado intermedio entre los anteriores. Ahora soltando. Acabo de encargar por eBay este controlador para motores como estos y en cuanto llegue intentaré hacer un nuevo episodio. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos muy pronto en Ciencia Bit.